poco alto, creo. Sí. Listo. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios. Nos presentamos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre que tú nos has dado sobre todo nombre. Primeramente para darte gracias, Dios, por nuestras vidas tal como están, Señor. Porque tú tienes el control, Dios. Y permites que nos pasen ciertas cosas para ir formándonos, Dios. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que en este tiempo tan difícil, Señor, que está la sociedad, donde pareciera que ya realmente estamos llegando a los tiempos postreros, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Dios, que podamos ponerla en práctica, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, porque ese es el verdadero cristiano, Señor, que cumple, obedece tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana, si no hemos estado andando correctamente, Señor. Perdónanos, Dios, que tu Santo Espíritu cada vez tenga más influencia en nosotros para hacer lo correcto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy día hemos atrasado un poco el tema. Tiene que llegar más temprano. Yo sé que el frío hace frío, pero yo también tengo frío. Y Javi también tiene frío, y algunas semanas tienen frío y llegan temprano. ¿Ok? Es su verdadera ofrenda a Dios. Háganlo. Así cuando ustedes pidan misericordia a Dios, va a acordarse, Él se acuerda de venir al culto. Es una forma de ofrendar a Dios tu tiempo. Entiéndanlo así. Cada vez que haces algo por Dios, tú estás ofrendando tu vida, tu tiempo. Y dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Muchas veces esperemos que Dios nos bendice, perdona, que Dios bendíceme, Dios, pero a la hora que hay que hacer una cosita chiquita para Dios, no tenemos tiempo, no podemos. Vamos a estudiar hoy día Gálatas 4, del 8 hasta donde lleguemos, porque hay bastante información. Entonces, recordábamos que la semana pasada el Espíritu Santo nos había enseñado que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños, que tenemos que crecer hasta llegar a la madurez, ¿cierto? Muchas veces este proceso puede ser lento o puede ser rápido, depende de cada uno, ya no depende de Dios. Ya Dios lo que te da gratis es la gracia de la salvación, es la gracia de la liberación muchas veces de algunos malos hábitos con los que vienes a la vida cristiana. Pero recuerden que estudiamos lo que el apóstol Pedro nos dice en su palabra, cuáles las etapas que tenemos que seguir para llegar a ser cristianos maduros, que eso es lo que quiere Cristo. Y hoy día vamos a ver algunas cosas, porque el cristiano tiene que saber lo que cree. Hay muchos cristianos que yo les pregunto, ¿crees en Dios? ¿Y por qué? Porque tengo fe. O sea, ni siquiera saben por qué creen en Dios, por qué creen en Cristo. Entonces recuerden cómo era la escalera. Primero empezamos con la fe, después a la fe le añadíamos virtud, ¿cierto? El testimonio, al testimonio, y ahí es donde se queda mucha gente. Tienen fe, tienen testimonio, pero cuando viene el tema del conocimiento, no, que no entiendo la palabra, que no tengo tiempo, que me da flojera, y ahí empieza. Entonces ya se quedaron ahí. Pero si usted le añade conocimiento, ¿qué viene? Dominio propio. Ya el tema de poder andar y decirle no a las cosas del mundo. Y de ahí
llega el otro escalón, llega la paciencia, que es la perseverancia, es el momento en donde cuando vienen las pruebas, como muchos de nosotros tenemos, no abandonamos. Pero si usted no ha llegado a ese escalón, tenlo por seguro que a la primera te vas a ir. Y yo lo veo acá, gente que viene, está un tiempo y se va. Y no me echen la culpa a mí, pues. No es mi culpa. Yo soy solamente, como dice Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Y en el desierto no hay nadie. Pues a veces predico y veo, como Pablo lo va a decir ahora, ¿no? Y después de eso viene ya el nivel más alto, que es la piedad. Cuando ya te das cuenta tú que ya Dios está trabajando en tu vida y todo lo que está pasando tiene que ver contigo. Yo estoy analizando mi vida y me estoy dando cuenta por qué Dios me está estrujando en este tiempo. Y es porque siempre he dependido de mí. Siempre, a pesar de ser cristiano y ser pastor, siempre he tenido el control de mi vida. Ahora me la ha quitado, pues. ¿Por qué? Porque quiere que aprenda realmente a depender de Él. Y duele, pues, ¿no? Porque son hábitos de décadas. Y después de ese escalón viene el amor fraternal, el amor que debemos tener entre nosotros. La iglesia tiene que ser un ejemplo de amor a la sociedad. En la sociedad no hay amor, todo es mentira, es hipocresía. Mientras te necesitan, te dicen que te quieren. Cuando no te necesitan, te meten una patada y te sacan de sus vidas, ¿o no? ¿Cuántos han pasado eso? Pero al final del camino, esa preparación del amor fraternal no fingido sirve para que lleguemos al nivel más alto, amar a todos. Y eso es lo que quiere Dios, que al final, en el último escalón, podamos amar a todos, al que está de acuerdo con nosotros, al que no está de acuerdo con nosotros, a nuestro enemigo, a nuestro amigo, al que piensa diferente que nosotros. Entonces, yo les animo a que usted vaya subiendo, no se quede en solamente creo en Dios. Cristo es mi Salvador. No es así. Por eso que lo van a revolcar cualquier persona que conozca 4 versículos más que usted. Hoy he venido a ver. Tenemos que ser cristianos de verdad. Eso fue lo primero que le dije a Dios cuando me convertí. Yo quiero ser un cristiano de verdad. No quiero ser, no he venido acá a jugar a la iglesita. Si no me hubiera quedado en la calle, pues, normal nomás. Vamos a leer Gálatas 4, verso 8. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol estaba hablando del hecho que los gálatas en ese tiempo habían sido idólatras, ¿no? Ese país estaba completamente dedicado a la adoración de ídolos. Pero si lo traemos a nuestra vida, ciertamente nosotros en otro tiempo no conocíamos al verdadero Dios. Así que por naturaleza adorábamos algo que no eran dioses. Ejemplo, el santo de no sé dónde, ¿no? Ejemplo, la virgencita de no sé qué, ¿no? Hay otra gente que adora la naturaleza, los sapos. Nosotros mismos nos habíamos formado un Dios a nuestra medida, ¿cierto? Un Dios que nos permitía ciertas cosas. Entonces acá les está diciendo que en otro tiempo ellos adoraban a otras cosas que no eran Dios. Seguimos. Mas ahora también nos cae a nosotros, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos
a los cuales os queréis volver a esclavizar. Acá dice que ahora que ya conocemos a Dios, que hemos sido aprobados por Dios, que hemos sido aceptados por Dios como hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que queremos volver? En este momento lo que le está diciendo a ellos es por qué quieren volver a la ley, por qué quieren hacerse ahora regresar a la ley. Y regresar a la ley era como regresar a la idolatría. Y muchos de nosotros, cuando somos cristianos y comenzamos este caminar cristiano y nos comienzan a decir qué es lo que debe ser un cristiano, me hace recordar cuando Cristo les estaba predicando a la gente y le dijeron, pero todo lo que tú dices es muy difícil. Y dice que muchos de ellos, de los discípulos que lo seguían, se volvieron atrás, se fueron. Y ahí voltea una de las partes que más me gusta de Cristo, la verdad que Cristo era lo más. Se voltea y lo ve a los discípulos y le dice, si quieren también pueden irse. ¿Han leído esa parte? Y es así, ¿no? Entonces nosotros no podemos, como cristianos, regresar, retroceder. Dice la Biblia que si retrocedemos, hay un versículo, yo no les voy a decir dónde está para que ustedes lo busquen, no le agrada a Dios. Entonces no seamos como esos cristianos que están 6 meses en la iglesia, 1 año en el mundo. Y después regresan a la iglesia y caminan 3 veces, otra vez, y después a veces creen que es un centro de rehabilitación la iglesia. Y están en ese plan. Entonces nunca llegan a madurar espiritualmente, pero dicen que son cristianos. Y entonces el versículo 10 hace referencia a por qué estaban regresando a la ley. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿no? Aquí lo que estaba diciendo es que estas personas que nunca habían sido judías, porque eran gentiles los gálatas, ahora estaban empezando a guardar las fiestas judías. Qué increíble, ¿no? En Colosenses 2:16 habla algo sobre eso, ¿no? Que nosotros no podemos ser juzgados por asuntos de comida, de bebida, en cuanto a los días que debemos guardar. Acá los meses probablemente se refieren a la práctica de celebrar la luna nueva que tenían los judíos, los tiempos, las estaciones, las fiestas de Israel y los años sabáticos, ¿no? Entonces, si tú comienzas a practicar eso, que lo practican algunas iglesias cristianas, en realidad te colocas nuevamente bajo la ley. Y ya sabemos que si yo me coloco bajo la ley, voy a ser infractor total. Entonces salgo de la gracia. Y este versículo, el 11, realmente el corazón de Pablo se destroza ahí porque dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lo que estaba diciendo Pablo de alguna manera muy delicada es, ¿sabe qué? Perdió el tiempo con ustedes. Eso es lo que estaba diciendo. Considerando que ellos habían sido salvos por gracia, su retroceso a la ley era como haber regresado a su anterior idolatría. Nosotros hemos conocido a Cristo por la gracia, no por la ley, ¿sí o no? Pues no podemos, después vamos a ver ese tema, ¿no? Ahora vamos a ver una parte personal de Pablo, como a veces los grandes predicadores también, wow, derraman su corazón y dicen, bueno, pues, ¿no? Vamos a leer, y aquí ya como que él, después de haber hecho todo este esfuerzo de exhortarlos, se derrumba un poco y dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras le dice, identifícate conmigo, mírame a mí. Y yo recuerdo claramente cuando estaba en otras iglesias,
en la que hay liderazgo, donde levantan a cualquier persona para que predique cualquier cosa, porque es así. Como es un negocio, estás un mes en la iglesia, ya te ponen de líder con 4 personas que no saben nada para poder esquilarlo. Pero el problema es que esos líderes caen en pecado, comienzan a hacer las cosas mal, y saben lo que siempre dicen cuando los chapan los discípulos: no me mires a mí, mira a Cristo. Mentira, tú mírame a mí, porque Dios nos pone a nosotros como testimonio para que la gente nos vea. ¿Se dan cuenta? Mírame cómo yo sigo adelante en la fe, mírame cómo persevero, mírame cómo me caigo, cómo me desanimo pero sigo adelante, mírame cómo a pesar de todo sigo adelante. Y acá hay gente que está así, que sigue adelante, que uno los mira y dice: wow, esa gente tiene fe, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo Pablo: mírenme, porque lo único que en realidad es ningún agravio les ha hecho, simplemente se ha mostrado como un ejemplo. Y acá empieza algo que es bien interesante, en el 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para darme. Acá Pablo está haciendo referencia al aguijón de la carne que él tenía, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora, acá evidentemente Pablo tenía una enfermedad. Tenía una enfermedad, y pareciera ser, por el contexto, que la enfermedad era en el ojo, en los ojos. Hay algunos autores que dicen que es posible que haya sido en esa luz, ¿se acuerdan que lo deslumbró en el camino a Damasco? Pero hay otros que dicen que era una enfermedad que le daba a él un aspecto desagradable. ¿Por qué? Porque dice que en ese tiempo no había una enfermedad en ese tiempo en los ojos que le salía como pus a la gente del ojo. A ver, conversa con alguien que le está saliendo pus de los ojos. Debe haber sido desagradable. Eso no lo indica, pero lo que indica es que tenía algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero dice Pablo que a pesar de todo eso, ellos no lo habían ignorado, ¿no? Y eso es verdad. Y acá viene otro versículo que es muy interesante. Y él les pregunta: ¿me echo pues, 16, vuestro enemigo por deciros la verdad? Interesante, ¿no? Hoy día hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar la verdad. Lo que ellos quieren escuchar desde los púlpitos son motivación, algo elogioso. Inclusive hay personas que cuando están un tiempo en la iglesia y vienen a la consejería y uno les dice su verdad, se van. No, me ha pasado. Dicen: no, tú no. O tú le das consejería matrimonial, por ejemplo, y el esposo se para y le dice a la mujer: yo te he dicho que mis problemas personales no los cometes con nadie. Y después cuando vienen al culto creen de que todo lo que dice el pastor es personal. Y se van. No es mi verdad, hermano. Es la verdad de Dios. Si yo me siento contigo a darte un consejo, no te lo voy a dar de mi experiencia, ni te lo voy a dar de mi conocimiento. Voy a buscar en la Biblia qué dice sobre tu problema. Así que, como decía, si tienes algún pastor, si tú tienes algún problema, no vayas conmigo, no. Anda con Dios, ¿no? Entonces hay personas que no quieren escuchar la verdad y se van. Vamos a seguir. 17 y 18. Quieren celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros
de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Acá lo que le está diciendo es que estos judíos, en otra versión dice, estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros no habrían buenas intenciones. Lo que quieren es alejaros de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros. En pocas palabras, hay mucha gente que es predicadora. ¿Para qué? Por beneficio propio, ¿no? Se quieren beneficiar. Yo conocía pastores que ellos iban a predicar a La Molina, iban a predicar a Miraflores, sí iban a predicar a San Isidro, pero cuando tú le decías vamos a Pachacú, no. Vamos a Benjamín. ¿Por qué? Porque ahí no hay, pues. No hay money. ¿No? Ahí te van a invitar un pan con quinoa, ¿cierto? No te van a sentar a comerte un lomo saltado. Entonces, eso es lo que está, ¿no? Miren, esto ya lo hemos salido. Los falsos maestros de las sectas han sido y serán siempre atractivos. ¿Por qué? Porque son estafadores de la fe. Y un estafador, hermano, es una persona agradable. ¿Sí o no? Te gana, te abraza, y al final tú le crees, porque si no fueran agradables, esto lo estamos observando ahora por los medios de difusión, cuidan su promoción pública, cuidan su aspecto personal, ¿no? Una de sus tácticas, ya le hemos visto, es ofrecer parte de verdad, metiéndole la sutileza del error. Así que la advertencia de Pablo acá es también para nosotros. Todo usted tiene que confrontarlo con la palabra. No me creas a mí, crea la palabra. No es que yo venga acá a mentirte, ¿no? Pero eso es lo primero que me enseñaron a mí. El pastor Nicolás me dijo, no me creas a mí, cree lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos equivocar, ¿no? Y al final hay un par de versos, 19 y 20, que dice así, hijitos míos, y ahí también se agarra, ¿ves? Yo soy tu padre espiritual, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira, esto es lo que significa en otra traducción. Yo los quiero como a hijos. Eso es lo que dice. Eso es algo que tú tienes que saber. Yo no soy su padre espiritual. ¿Por qué? Porque yo no los he engendrado. El que los ha engendrado es el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero mientras no lleguen a... Yo los quiero como ustedes, como si fueran mis hijos. Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, dice, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Eso es lo que él sentía, dolor. Como el dolor que puede sentir una madre, puede sentir un padre en el mundo natural cuando el hijo que crió, el niñito, resulta siendo un mal elemento, ¿cierto? Y acá le dice algo, ¿cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlo. Y eso le pasa a los predicadores. A veces, después de años de enseñarle algo a alguien, de repente, no sé, te salen con otra cosa. ¿Y él por qué? Porque yo estaba analizando esto, ¿por qué la gente a veces viene a la iglesia años y se sale? ¿Por qué? Porque a veces usted viene y escucha una prédica, pues agarra una parte de la doctrina, escucha otra prédica, agarra otra parte de la doctrina, pero nunca tiene la doctrina cristiana clara en su mente. No sabe realmente qué es el cristianismo y qué debe creer como cristiano.
¿Se dan cuenta de lo que le digo? Como nunca, de repente, ha querido estudiar las doctrinas fundamentales, no las conoce. Vamos a hacer un pequeño resumen que dé qué es el cristianismo y qué debe creer el cristiano. ¿Ok? ¿Por qué lo hago? No porque no lo sepa de repente, sino para que ahora, de ahora en adelante, tenga como una piedra fundamental y de ahí pueda usted poder monitorear las diferentes creencias cristianas que hay por ahí. ¿Ok? Las creencias centrales del cristianismo se resumen en 1 Corintios 15, vamos a acabar con esto nomás, del 1 al 4, ¿ya? Acá está el fundamento del cristianismo, eso debe marcarlo en su Biblia. Dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este era el evangelio que predicaba Pablo, ¿ok? El cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. O sea, si no crees en esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y por lo tanto ofrece salvación a todos los que reciben esto por la fe. Nosotros, cuando a mí me preguntan qué religión eres, yo siempre digo, yo no tengo religión, porque el cristianismo no es una religión, tiene que ver más con una relación, acuérdense de eso, que con un tipo de práctica religiosa. Nosotros, en lugar de adherirnos a una lista de lo que debo o lo que no debo hacer, porque es de la ley, ¿qué hacemos? Cultivamos un caminar cercano con Dios. Y esta relación es posible gracias a la obra de Jesucristo y al ministerio del Espíritu Santo. Ese tipo de cosas tienen que ser claras. Más allá de las creencias fundamentales, hay otros elementos que deben ser indicativos de lo que es el cristianismo y lo que el cristiano cree. ¿Ok? ¿Qué creen los cristianos? Los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, y que su enseñanza es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. ¿Cierto? Nuestro manual. Esta es la verdad, no hay otra. Los cristianos también creemos, porque aunque crean, hay que los que no creen, como los testigos de Jehová, que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más creen los cristianos? Los cristianos creemos que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios y que el pecado es el que nos ha separado de Dios. El cristianismo nos enseña que efectivamente Jesucristo caminó en la tierra completamente como Dios y hombre y murió en la cruz. Hay gente que dice que no, que Cristo en realidad no fue un hombre, que fue como un espectro, una cosa. Nosotros creemos que Cristo, después de su muerte, fue enterrado, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También como cristianos sabemos que la muerte de Jesús en la cruz ha sido y es suficiente, completo, para pagar la deuda que teníamos con Dios y restaura nuestra relación
es suficiente, no necesitamos más. El cristianismo enseña que para ser salvos y poder entrar al cielo después de nuestra muerte, solamente debemos poner nuestra fe enteramente en la obra de Cristo en la cruz, no por obra. Ya sabemos que no podemos ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Y Isaías lo decía, ¿no? Que nuestra justicia para Dios son trapos de inmundicia. Cristo ya ha hecho todo, por eso dijo en la cruz, consumado es. Según el cristianismo, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza y la libertad para buscar una correcta relación con Dios. Nosotros sabemos que mientras vivamos en la tierra, en estos cuerpos pecaminosos, vamos a tener una lucha constante contra el pecado, ¿no? Pero nosotros sabemos que podemos tener victoria en esa lucha cuando estudiamos y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, influenciados por el Espíritu Santo, nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Qué bonito sería poder escuchar siempre la voz de Dios diciéndonos, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, ¿sí o no? Pero acá está. Ahora, usted no va a saber, es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos ciudadanos de un país, ¿cierto? Y hay leyes acá. Acá hay leyes y tenemos derechos y tenemos deberes. Pero ¿cuántos de ustedes conocen la Constitución peruana así? No creo que nadie, ¿no? Hemos leído los primeros. Es igual, acá también tenemos nuestros deberes y tenemos nuestros derechos. De manera que mientras muchos sistemas religiosos requieren que las personas hagan o no ciertas cosas, el cristianismo solo consiste en creer en que Cristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y que ha resucitado. La deuda de nuestro pecado ha sido pagada y podemos tener comunión con Dios. Podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y obediencia a Dios. Ese es el cristianismo bíblico. Asimismo, después de todo eso, nuestras creencias, ¿cuáles son? Creemos en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Todos van a resucitar, los buenos y los malos. Eso es la mala noticia para los malos, ¿no? Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a ser ya no juzgada la salvación, pero dice que vamos a ser premiados según lo que hayamos hecho para Cristo, porque todos ustedes no piensen de que no pueden hacer algo para Dios. Dándole testimonio a un vecino, a un compañero de trabajo, a un amigo, usted ya está haciendo el evangelismo. No tiene que estar acá arriba. Nosotros también creemos en que va a haber el arrebatamiento, ¿no? ¿O no? Parte de la doctrina. Hay cristianos que no lo creen, hermano. Hay pastores que predican y se ríen y se mofan del arrebatamiento. También sabemos que va a haber la gran tribulación que se va a dar y está muy cerca. Yo no sabía, pero ya el Papa ya firmó el convenio en febrero de este año y la televisión nos lo ha dicho, con los musulmanes. Ya firmaron el convenio de juntar las dos religiones bajo el símbolo del amor. Así que lo que está profetizado en Apocalipsis de la religión mundial única ya está en camino, y eso se va a dar, ¿no? En algún momento, cuando el anticristo se levante como Dios, los que estén acá van a tener que adorarlo o van a tener que morir. También creemos en el milenio, que Cristo va a venir a reinar a este mundo. Profecía de los judíos en el Antiguo Testamento. Increíble va a ser. Creemos en el juicio final. Sabemos que va a haber un juicio al final, pero
lo que más debe añorar cualquier cristiano. Dice la Biblia que nosotros deberíamos estar añorando la venida de Cristo, porque el día que venga Cristo o lo lleven al cielo, se acabó todo crujir de dientes, llanto y todas esas cosas. Me gustaría avanzar un poco más, pero creo que el tiempo nos ha ganado. ¿O quieren que avance? Porque lo que queda es poco, ¿eh? Vamos a avanzar. Vamos a estudiar Gálatas, la alegoría de Sara y de Agar. ¿Qué pasa? Recuerden ustedes que Pablo era un rabino judío, así que ellos, los judíos, tenían una forma diferente de interpretar la palabra que nosotros. Nosotros usamos la hermenéutica, donde usamos el método histórico gramatical, ¿cierto? Vemos la gramática, vemos el contexto, vemos las figuras literarias y vemos el contexto histórico. Pero el judío lo que normalmente usaba era la escuela alegórica, todo lo alegorizaba. Entonces acá hay una alegoría que la voy a leer rápido, del 21 al 31. Esto lo hacemos en 15 minutos porque es importante que lo sepan. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. ¿Ves? Ahí agarra esto y lo comienza a alegorizar. Pues estas mujeres son dos pactos, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Acuerdas ese verso? Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien interesante, es una alegoría, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El apóstol toma esta historia, ustedes la saben, ¿cierto? ¿O alguien no la sabe? De cómo Abraham, incumpliendo la promesa de Dios y adelantándose a la promesa de Dios, tuvo un hijo con la esclava, porque esa era la costumbre de ese tiempo, y nace Ismael, y después, en 13 años más o menos, nace Isaac, que era el hijo de la promesa, y ahí la Agar, que era la esclava, empieza a mirar mal, ¿no?, a Sara, y Sara hace que la bote, y todo se crea un problema que hasta ahora subsiste guerra entre Ismael, que son descendientes de los árabes, con Isaac, que son descendientes de los judíos. Entonces el apóstol hace esta alegoría, que es una alegoría, es una representación de las cosas con un significado simbólico. Entonces vamos a hacer algo acá. Agar representa el antiguo pacto de la ley, hecho en el monte Sinaí, que está en Arabia, la tierra de los descendientes de Agar. Agar misma era una esclava, y todos los hijos que nacían de ella iban a ser esclavos. Ese pacto cuya base es la ley, acá compara, que la ley, si yo estoy bajo la ley, voy a ser esclavo. El hijo de Agar nació a consecuencia de impulsos netamente humanos,
Por lo tanto, el legalismo es solo un esfuerzo humano para agradar a Dios, pero justificarnos delante de Él, como ya lo hemos visto, nunca será suficiente. Por otra parte, Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo, una nueva manera que Dios se relaciona con la humanidad, no por la ley, sino por la gracia. Su hijo nació libre y como resultado de la promesa de Dios, por tanto todos los descendientes deben ser libres. Mira, como el hijo de Agar y esclava persiguió al hijo de Sara, la mujer libre, los hijos de la ley persiguen a los hijos de la gracia y de la promesa. Y eso es hasta hoy. Hasta hoy se persigue. Hasta hoy se persigue a los verdaderos cristianos. ¿Quiénes los persiguen? Las iglesias legalistas, las iglesias fraudulentas. Nos persiguen, nos desprecian, nos calumnian, nos desprestigian. ¿Sí o no? Pero al final dice, los otros versículos, se echó de la casa del hijo, se echó de la casa del hijo de la esclava para que no tuviera parte de la herencia. Así al final, los que son legalistas, los que pertenecen a iglesias fraudulentas, van a ser excluidos por Dios y no tendrán herencia en la gracia. Eso es peligroso. Todo esto es una enseñanza, es una gran verdad, ¿no? La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en posición de esclavo, mientras que la persona que hace de la gracia el principio de su vida es libre. Yo me quedo con el verso 29, es el que quiero estudiarlo rápido. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora somos perseguidos nosotros los cristianos. Acá todavía no como en otros lados, pero la pregunta es, ¿cómo debe un cristiano defender su fe en un mundo tan anticristiano? ¿Cómo deberíamos defender? Porque a veces yo veo cristianos peleando con la gente, ¿sí o no? Se ponen a pelear. Vamos a hacer esta pequeña reflexión. Hay dos cosas que podemos hacer para luchar por nuestra fe en Cristo. Escuchen, vivir de acuerdo a la palabra y crecer en el conocimiento de Dios. Cristo lo dijo en Mateo 5. Vamos a Mateo 5, 14, 16. Mira, Mateo 5, 14, 16. Esto es para ustedes, eso es para mí. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud es como una mesita, ¿no? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? ¿Cómo combatimos al anticristiano? Viviendo y actuando de una manera compatible con el Evangelio. No salga a decir versículos al que no cree en Dios, no le va a entender. La Biblia es clara, ellos no entienden, ¿no? Tenemos que armarnos en el conocimiento tanto del Evangelio, y también tenemos que aprender a qué cosa es lo que el mundo está creyendo. Primera de Pedro 3, 15, 16 nos enseña eso Pedro. y 16. 3, 15, 16. Si no santificáis a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo se lo voy a leer en otra versión porque a veces como que no. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. ¿Ok? ¿Está bien, no? Mira, los críticos del cristianismo se han vuelto mucho más agresivos recientemente, ¿no? Porque hay gente que en realidad no cree en Dios y hay otros que no entienden la verdad en absoluto. Pero también el incremento del anticristianismo, esto es importante, es por la percepción que tiene el cristiano. La mayoría de la gente que no es cristiana, ¿sabe por qué no es cristiana? Porque ven malos testimonios, de verdad. Y algo que Dios puso en mi corazón cuando yo me convertí, yo de acuerdo, lo primero que puso fue que cuidara mi testimonio, que no andara por ahí diciendo que soy cristiano, portándome como mundano. La mayoría, el insulto típico que nos hacen a nosotros los cristianos, se nos refieren a nosotros como ignorantes, cerebros lavados, que no somos inteligentes, ¿sí o no? Te han lavado el cerebro, fanáticos. Cuando un cristiano defiende inteligentemente su fe, como yo lo he hecho, en mi trabajo, cuando me preguntaban sobre qué pensaba sobre el LGTB, y les sacaba de la palabra, y les explicaba, y les sacaba el Antiguo Testamento. ¿Qué me decían? Que era un intolerante, un extremista, o como dijeron por ahí, o un fanático. ¿No? Nosotros tenemos que ser amables cuando discutimos con ellos, pero a veces nos gana un poco la carne también, ¿no? Lo que ellos necesitan es ver ejemplos de nosotros. Esa es la verdad. Porque cuando alguien dice ser un cristiano y hace algo que no es típico de un verdadero cristiano, la multitud, la gente que te está mirando te dice que tú eres un hipócrita religioso, ¿sí o no? Mentiroso. Y eso es algo que hemos sido avisados de esperar. En el libro de Romanos nos enseña que por la culpa de un mal creyente, así dice, el nombre de Dios es blasfemado. La gente se burla de Dios cuando ve un pésimo testimonio de un cristiano. Entonces, ahí es donde uno tiene que salir a decirle a la gente que está viendo ese programa, ¿sabe qué? A mí me pasa, en mi familia me pasa. Porque hay un programa ahora en la televisión que sale que los pastores que están en pecado, no sé si han visto por ahí, los hijos de los pastores que están en pecado. Entonces yo digo, mamá, esa persona no es un cristiano, ¿cierto? Decir que yo soy cristiano, eso no significa que sea cristiano. En Mateo 7:16 se nos dice que los cristianos verdaderos serán conocidos por sus hechos, no por decir. Ahora tenemos millones de personas. Por ejemplo, a mí me da curiosidad, porque en Centroamérica, en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el 80% de la población es cristiana. ¿Han leído? Pero es el peor lugar donde hay más delincuencia en el mundo. Ahí están los maras salvatrucha. Yo cuando estuve en El Salvador con Cintia, siempre me acuerdo, hicimos una escala y quisimos salir a la calle a ver. En la puerta nos dijeron, si usted sabe su responsabilidad.
porque si sale lo van a matar, porque ahí no hay vigilantes como acá. Allá todos los vigilantes tienen metralladoras. Sin embargo, son países donde dicen que el 70% dice que son cristianos. Oye, en un país donde el 70% fueran cristianos de verdad debe ser un paraíso. Así que en realidad no son cristianos. Una cosa importante de recordar es que no importa lo que usted haga, usted no puede obligar a nadie a creer nada. La convicción no es un trabajo tuyo. Apréndetelo desde ahora antes de que tengas malas experiencias. Tú no convences a nadie. El que hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Usted solamente da un mensaje y retrocede. La Biblia habla, ¿no?, que el Espíritu Santo es el que redarguye a las personas. A ver, vamos a buscar ese verso. Juan 14. Esto debe saberlo. Interesante. Juan, del 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoces y mora con vosotros y estará en vosotros. Les leo otro versículo más interesante que ese, donde dice que el Espíritu Santo es el que redarguye a la gente de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8. A ver, Juan dice, es el árbol. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿A quién va a convencer? ¿Desde el mundo? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que te va a convencer el Espíritu Santo al mundo, que nos convenció a nosotros de que Cristo es Dios? ¿Ok? Después dice de justicia. ¿Cuál es la justicia? De que ahí nos convence que nosotros no somos lo suficientemente justos para agradar a Dios. Y de juicio, de que algún día vamos a ser juzgados. De esas tres cosas convence el Espíritu Santo, nos convenció el Espíritu Santo a nosotros. Lo más triste de todo, hermanos, y a mí me pasaba que hay muchos ateos que han leído la Biblia, la leen buscando municiones en contra de nosotros, y hay cristianos que en su vida han leído la Biblia. Y a mí me pasó cuando era recién convertido. Por esas cosas de la vida, subí en un taxi y le quise predicar al taxista, y el taxista conocía la Biblia y me hizo puré. Me tuve que bajar, avergonzado, porque me empezó a sacar versículos del Antiguo Testamento y me decía cosas como: ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento sea un sanguinario? Me comenzó a bombardear de versos, y yo recién convertido, pues no pude responder. Ahora ya se podría responder, pero hay gente que va a la Biblia justamente para combatir la Biblia, aunque a muchos de ellos les sale el tiro por la culata porque terminan convirtiéndose. Es difícil para una persona que no sea cristiana acusarnos de fanáticos, de odiosos, de crueles, cuando ven en nuestra vida bondad, humildad y compasión. Cuando un cristiano puede discutir, debatir o refutar argumentos seculares con precisión, ya no encaja en la etiqueta de ignorante. Un cristiano que ha leído y estudiado los argumentos seculares y cortésmente puede poner sus defectos, ayuda a desinflar todos esos estereotipos.
El conocimiento es el arma y es invencible cuando dejamos a Cristo al infierno. Es verdad. Hay personas que te están mirando. Recuerden que somos luz. Nos miran. Y a veces, lamentablemente, damos mal testimonio. De repente ese día nos levantamos amargos, o tenemos problemas, o no hemos orado. Entonces hay que tener cuidado, porque realmente nosotros somos, dice la Biblia, embajadores de Cristo. ¿No? Imagínense, ¿se acuerdan ese embajador peruano en Israel? ¿Ah? Lo trataba pésimo a sus empleados. ¿Cómo quedó? Porque esas noticias van por todo el mundo. ¿Qué pensarán los otros países de los embajadores peruanos? Por ese pata nada más. ¿Y qué pensarán mucha gente de los cristianos verdaderos por 2 o 3? ¿Cuánta gente ha dejado de ser cristiana por este pastor Santana? ¿Ah? O por esta gente que para de sufrir, que salen las señoras diciendo que les han robado sus casas, que les han robado esto. Gracias a Dios que nosotros estamos buscando al verdadero Dios, estamos buscando la vida eterna. Dios nos da promesas, hermano, de que Él va a cuidar de nosotros. Esté tranquilo. Pero yo lo que siento es que en este tiempo Dios nos va a probar a todos como iglesia. ¿Saben dónde? En dependencia. Depender de ella, ahora sí, a la de verdad. En todo lo que tú creas que tienes el control, Él te la va a quitar para que levantes y después Él va a hacer algo mejor en tu vida. Así que prepárese. ¿Ok? Terminamos, vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy nos acercamos al trono de tu gracia a pedir misericordia y pedirte perdón, Señor, porque de repente hemos dicho que somos cristianos, pero ni siquiera nos hemos preocupado por conocer las doctrinas fundamentales, Señor. Y cuando alguien nos ha preguntado qué creemos, no sabemos ni qué responder, porque ni nosotros sabíamos qué creíamos. Hoy hemos aprendido algunos fundamentos básicos de nuestra fe, porque tú una vez me dijiste, Señor, cuando estudiaba la palabra, que debía escudriñarla, y eso significa que debemos conocerlo. Debemos decirle al mundo qué es lo que creemos, pero al decirle lo que creemos también tenemos que ser consecuentes con lo que dice la Biblia. Úsanos como testimonios vivos, Señor, que a través de nuestra conducta diaria, a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de relacionarnos, sobre todo con los no creyentes, Señor, demostremos que realmente Cristo vive en nuestro corazón. Perdónanos, Dios. Hoy día nos arrepentimos con el corazón en la mano. Nos presentamos con nuestro corazón contrito y humillado para decirte que muchas veces te hemos fallado, Señor, con nuestro testimonio. Perdónanos, Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu tenga mucho más influencia en esta área, que el Espíritu Santo ponga guarda en nuestra boca, Dios. Porque hasta una mala mirada a veces tenemos, Señor. Pero sobre todo dice la Biblia que nadie puede domar la lengua y nosotros tampoco, Señor. Ayúdanos a poner guarda. Si no la podemos domar, por lo menos que no la abramos para decir cosas que ofenden, Señor. Ayúdanos, Dios. Porque no queremos que tu nombre sea blasfemado por nuestra culpa. Que cuando vean que decimos que somos cristianos, que realmente vean en Él, en nosotros, el comportamiento que la Biblia manda, Señor. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que hay debilidad en cada área de nuestra vida. Pero te pedimos hoy, Señor, poder depender cada vez más y más de ti. Que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad estén enfocadas en ti, Señor. Ayúdanos, Dios.
Hoy día la oración de la iglesia es: ayúdanos a hacer un testimonio real de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.